Buenas, buenas, bienvenidos a su programa Vivir para Existir, una puerta abierta al autocuidado. Está en tu mente, está en tu corazón, está en ti. Le damos la bienvenida por la 1440 AM de Radio San Carlos y por Canal 3 de Copelesca. Síganos también por las páginas de Facebook y por Spotify. Agradecerles por acompañarnos una semana más. Mauricio Orozco con los controles y Wendy Cibaja le damos la bienvenida. Y hoy con un tema que de verdad, bueno, yo he estudiado un poquito porque les voy a contar, tengo nervios porque es un tema muy importante pero también muy delicado. Entonces, y queremos que usted nos ayude a compartir el programa para llegar a muchísimas personas, porque es un tema que nos compete a todos desde la prevención y del que todos tenemos que conocer un poquito para dar esa mano amiga a quien lo necesita en un momento dado. ¿Y por qué? Porque tampoco nosotros estamos exentos de. Entonces, sin más preámbulo, permítame presentarles a las invitadas de hoy. Tenemos a mi derecha, tenemos a doña Elke Oviedo, fiscal de género de San Carlos, y a la par a doña Guadalupe Valverde, jueza del Juzgado de Protección Cautelar y Violencia Doméstica. Doña Elke, doña Guadalupe, bienvenidas a Radio San Carlos, a Vivir para Existir. Muy honrada de tenerlas acá compartiendo con nosotros. Muchas gracias por invitarnos a participar en este espacio tan importante para la comunidad de San Carlos. Muchas gracias, doña Wendy. Muy complacida de estar en este espacio, de poder llegar a más personas con un mensaje de manos abiertas por parte de nosotros en el Poder Judicial y de, pues, ojalá tratar de prevenir todo lo que se pueda, pero cuando ya no se pudo, pues estamos a la orden y pues muy complacida de tener a mi compañera también acá presente que tanto nos puede aportar. Muchas gracias. Yo sí quiero pedirles un gran favor porque, bueno, cuando de leyes se trata también, a veces tenemos términos que no manejamos, ¿verdad? O los manejamos de forma inadecuada o equivocadamente, entonces cualquier cosita que ustedes me corrijan, ¿verdad? Y así podamos aclarar todas las dudas y darle la información a nuestros seguidores, tanto por la radio como por el canal 3 de Copelesca o por Facebook, ¿verdad? Porque de eso se trata, ¿verdad? De educar y aprender entre todos. Y a ustedes, si ustedes tienen consultas que quisieran realizar, pues ahí en las páginas de Facebook de la radio o de Vivir para Existir, pueden hacerlas y nosotros pues damos lectura para que las compañeras hoy nos puedan orientar de la mejor manera. Bueno, vamos a hablar un poquito de la violencia intrafamiliar. Es un tema que cuando lo hemos tocado, lo hemos tratado, es de nunca acabar, ¿verdad? Sí. Siempre yo digo, me quedo corta y me faltan programas, ¿verdad? Porque es muy amplio. Yo buscaba y voy a dar lectura a la explicación o a la definición que podemos encontrar todos, que tenemos acceso todos, que ahí en Google usted la encuentra. Dice, ¿qué es el concepto de la violencia intrafamiliar? Es entendida como toda acción o omisión cometida por algún miembro de la familia en relación de poder sin importar el espacio físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física, psicológica o la libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro miembro de la familia, indiferentemente quién sea el miembro de la familia, o me equivoco. Efectivamente, ese es el concepto más común que podemos encontrar sobre violencia intrafamiliar. Yo soy del criterio que es todo aquello, ¿verdad? Que alguna persona cercana, perdón, a vos te realice, ¿verdad? Un esposo, una esposa, un conviviente, una conviviente, hermanos, hijos, madres, abuelos, que estén cerca de vos, que comparten, ¿verdad? Te haga sentir incómoda, te haga sentir dolor, tristeza, tanto física como emocional, ¿verdad? Psicológica. Todas esas acciones, ¿verdad? Que a veces estamos acostumbradas a recibir, son violencia, ¿verdad? Que hay de muchos tipos, ¿verdad? Pero así es la forma más fácil de conceptualizarla, ¿verdad? Y de entenderla. Todas aquellas cosas que no me gusta que alguien cercano a mí me haga, que no me hace feliz, y no solo que esa persona utilice la fuerza, ¿verdad? Ya ni qué decir, pero las malas palabras, las ofensas, todo eso es violencia.
Doña Guadalupe y doña Elki, yo me imagino que, bueno, hay que armarse, ¿verdad? De herramientas ustedes como profesionales, porque ese es el día a día de ustedes. Eh, Situaciones de situaciones, yo creo que si fuera de contar testimonios, pues no acabaríamos, ¿verdad? Unas más complejas que otras. Y yo revisaba un poquito la estadística, obviamente los números que uno encuentra, ¿verdad? No están tan actualizados como decir al día de hoy, a la fecha de hoy, pero me encontraba, por ejemplo, que al 14 de agosto del 2024 ya se han registrado 40 muertes violentas de mujeres. De esas 40 muertes, 14 por femicidio y 23 están pendientes de clasificar, según datos de la Subcomisión Interinstitucional de Prevención de Femicidios. Y hablaba de que en el 2023 la tasa de homicidios alcanzaba un 17.2 de homicidios. Había un aumento de un 38% respecto al año 2022. La estadística se trabaja más en prevención porque hay más campañas, hay más instituciones, más redes, pero sigue en aumento y creo que los números son alarmantes. Claro que sí, en realidad Costa Rica ha tenido un aumento considerable en materia de género, todo lo que tiene que ver con denuncias de violencia intrafamiliar y violencia penalizada. Esto se debe básicamente, o lo podríamos llevar al momento en el que se crea una ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Eso obviamente nos da mayores datos, más estadística, porque anterior a esta ley no existían en realidad algunas de las agresiones que sufrían las personas, no estaban penalizadas, no estaban contenidas en ninguna ley, entonces se quedaban en realidad por fuera. En el 2007, con la promulgación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, son tipificadas una serie de conductas como las amenazas, como las ofensas a la dignidad, etcétera, que vienen a formar parte de los delitos que se conocen en las fiscalías, y pues esto hizo que se visualizara más este fenómeno de violencia. Claro está que las condiciones actuales nos hacen ver que vivimos en una sociedad más violenta y esa violencia lamentablemente viene desde el seno de la familia, pero en cuanto a femicidios, también debemos tomar en cuenta que la ley de penalización de la violencia contra la mujer también sufre una modificación en el 2021 que amplía el rango de la ley para poder tipificar como femicidios algunas conductas ya no solo cometidas entre las parejas. Ya que involucra más, Sí, más personas dentro del núcleo. que podrían otro tipo de conductas, por ejemplo, las víctimas colaterales de crimen organizado, que entran a formar parte de ese número o de ese delito de femicidio, porque son muertes que se ha determinado a lo largo del tiempo que ocurren por el hecho de ser mujer. Entonces, toda aquella muerte que se da en algún contexto, aunque no sea de pareja, en el que la persona que muere es una mujer y que se puede determinar que murió por alguna causa que la lleva el hecho de ser mujer, pues puede ser tipificado como un femicidio y ya sale pues de la estadística del homicidio. Okay. Bueno, yo encontraba por aquí la ley 7586, si no La me violencia equivoco, la de doméstica. violencia doméstica. Fue creada el 10 de abril de 1996. Ya ha tenido sus reformas también, me imagino. Sí, ha habido una variación, ¿verdad? Pero lo más importante es como hacer un recuento de un poquito de historia con respecto a cómo tenemos ley contra la violencia doméstica, ¿verdad? Costa Rica, ¿verdad? Siempre ha tenido políticas exteriores. Los políticos, gobernantes, dirigentes de nuestro país se van a otros países a conferencias internacionales y se comprometen sobre temas específicos. Con respecto a la violencia, para nadie es un secreto que Costa Rica, al igual que
los países latinoamericanos, al igual que la mayoría de países del mundo, y hay unos más que otros, ¿verdad? Somos países en desarrollo patriarcal, ¿verdad? Todos y todas somos machistas, o sea, aunque no nos guste aceptarlo. ¿Por qué? Porque crecimos en un hogar machista, nos crió una madre machista, un padre machista, y somos personas machistas, ¿verdad? Entonces, se han dado corrientes que para poner un alto, para frenar, para equiparar esta situación de machismo, porque el machismo es aquellas acciones que se cometen para hacer prevalecer la dominación, perdón, del hombre sobre la mujer. Entonces hay otras tendencias, ¿verdad? Como el feminismo, que a veces las personas creemos que feminismo es el antagónico del machismo, y no. O sea, el feminismo es esta corriente que viene a decir, bueno, basta ya, ¿verdad? Tanta violencia en contra de las mujeres, somos seres humanos, somos personas, no tiene esto por qué definir la violencia en cierto grupo de personas, ¿verdad? Entonces, ahí es como se ha ido evolucionando. El país se compromete en una convención que se llama Convención Belén do Pará, que para mí es como la más importante, ¿verdad? En erradicar, prevenir y sancionar la violencia en contra de las mujeres. Se llama Convención Belén do Pará porque fue firmada en un lugar de Brasil que se llama Belén do Pará. Cuando Costa Rica, el Estado, los gobernantes firman este convenio, esta convención, ¿verdad? Este acuerdo es como un contrato entre países, ¿verdad? Llegan ya al territorio nacional a crear una norma, ¿verdad? Porque aun cuando la Sala Constitucional ha dicho que las convenciones que sean en protección de los derechos humanos tienen un rango superior a la norma nacional, pues hay que nacionalizar la norma, ¿verdad? Entonces, es ahí donde surge la ley contra la violencia doméstica y la creación específicamente de juzgados en contra de la violencia doméstica. San Carlos tiene un juzgado especializado en contra de la violencia doméstica, que se llama así hasta el 1 de octubre de este año. Dentro de 13 días ya no es juzgado contra la violencia doméstica, sino que es juzgado de protección cautelar y violencia doméstica. ¿Por qué? Porque además de proteger la violencia doméstica y dar medidas de protección, que es el trámite que nosotros hacemos en el despacho que yo trabajo, ¿verdad? Doña Elki trabaja en la fiscalía y yo trabajo en el juzgado contra la violencia doméstica. Además de dar medidas de protección a favor de personas en violencia doméstica, como las hemos venido refiriendo, también el Estado se ha comprometido a dar protección a favor de adultos mayores en la convención que se firmó en ese sentido. Entonces, en el juzgado donde yo trabajo, también damos medidas de protección a favor de adultos mayores que tienen otros requisitos que nada que ver con la solicitud de medidas de protección a favor de personas que sufren violencia doméstica. Pero eso es tema de otro día. Ahora, a partir del 1 de octubre, ¿verdad? En el juzgado, porque cada vez va aumentando los trámites que hacemos, primero era solo en favor de las personas víctimas de violencia doméstica, después a favor de personas adultas mayores, y a partir del 1 de octubre también vamos a dar protección a favor de personas en condición de vulnerabilidad. Pero eso también es otro tema. Ahora concentrémonos en las medidas de protección, ¿verdad? Importante eso, ¿verdad? A ver si voy entendiendo y ustedes me dicen, ¿verdad? Cuando hablamos de medidas de protección es el juzgado contra la violencia doméstica. Y cuando hablamos de medidas cautelares es desde la penalización, desde el proceso penal. Okay. Eso es importante, ¿verdad? Y vamos a ir aclarando conceptos. Por eso yo les decía, venía con nervios porque son muchos términos, ¿verdad? Que a veces tienden a confundirnos. Y bueno, ustedes que son expertos en la materia, ¿verdad? Me imagino que atienden un montón de situaciones donde la gente llega con desconocimiento, ¿verdad? De qué procesos son los que tiene que realizar. Entonces, ahora, eso es en la ley 7586 contra la violencia. Y existe la ley 8589, que es la ley de penalización de la violencia contra la mujer. Sí, esa es precisamente la que nace, que le contaba que en el 2007, pero era una deuda que tenía Costa Rica desde la promulgación de la ley de la violencia contra la mujer. Porque en esa convención Costa Rica se comprometió a prevenir,
sancionar y a erradicar. Entonces, nos quedaba la sanción, no se había normado, no existía en realidad esos delitos, digamos, para poder sancionar a una persona que sometía algún tipo de violencia a las mujeres. Únicamente nos podíamos limitar anteriormente a delitos como la desobediencia a la autoridad, por ejemplo, en caso del incumplimiento de las medidas que dictaban los juzgados de violencia doméstica. Entonces, con esta ley de penalización saldamos la deuda como país y ya podemos dar entonces una protección distinta desde el ámbito penal. Ok. Para abordar ahí, que empecemos por qué es penalización. Ok, penalización es precisamente esa sanción hacia esa conducta humana que va en contra de ese derecho humano de la persona víctima. Es que nos ha costado mucho avanzar, recuerde, ¿verdad? Que desde la publicación de la ley contra la violencia doméstica, ¿cuántos años pasaron para que fuera la publicación de la ley contra la penalización? Pasaron que desde el 96 hasta el 2007, más de 10 años. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo la ley contra la violencia doméstica lo que prevé o lo que ordena es un proceso de solicitud de medidas de protección para ordenarle a una persona deje de hacer esa acción que usted está cometiendo en contra de esa víctima, pero le podía pegar, la podía ofender, la podía morder, le podía hacer lo que quisiera, que eso no era delito, no era procesado como en la fiscalía o en el juzgado penal o en la vía penal, digámoslo de esa manera, como un delito. Lo único que se pasaba como un delito era si ya el juez de violencia doméstica le había dicho a la presunta persona, a la prevenida o a la presunta persona agresora que no siguiera haciendo esa acción y la seguía haciendo, la única forma de procesarlo penalmente era por un incumplimiento de esa orden del juez. Pero seguíamos debiendo más, como dice la licenciada Elki, porque no se sancionaba las agresiones en contra de una mujer hasta que se publicó la ley de penalización. Como podríamos decir popularmente, estábamos atados. Sí. Así es. Y atrasados. Sí. Mucho. Y atrasados. Todavía nos falta mucho. Esto nos evidencia que, bueno, se han dado grandes pasos, ¿verdad? Grandes logros, pero falta. Muchísimo. Al inicio yo hablaba de que se han hecho diferentes, no solo en Costa Rica, sino a nivel internacional, muchas campañas de prevención. Duele mucho porque no sé hasta dónde, al menos yo leía por acá, decía, 8 de cada 10 víctimas son mujeres y 9 de cada 10 los agresores son los hombres. Podría preguntarse uno, ¿cuál es la población que más sufre de violencia, verdad? Bueno, con este dato, pues obviamente las mujeres. También uno escucha en diferentes entrevistas y demás, comentarios, que las estadísticas están arriba las mujeres porque son las que denuncian. Todavía el hombre no se atreve a denunciar. Ustedes que atienden tantas situaciones, ¿cómo podríamos, no sé si hay una respuesta para esto? Yo no tengo duda, o sea, históricamente y lo que vivimos actualmente y en mi condición de persona que soy de una, que crecí en una comunidad, en una sociedad patriarcal, no tengo duda que las víctimas en su mayoría son mujeres. Por mi propia experiencia, sin ser profesional y sin meter nada de lo que hago actualmente en mi trabajo, porque yo sé que las mujeres siempre hemos tenido la situación un poco difícil en el desarrollo de nuestros derechos, ¿verdad? Pero ya desde el ámbito profesional y desde el trabajo que yo desempeño, no me queda duda que de esas 9 mujeres que denuncian o 8 mujeres, hay 20 que no denunciaron, ¿verdad? 20 más que no han denunciado, ¿verdad? Entonces, yo no estoy diciendo con esto que los hombres no sean víctimas de violencia doméstica, porque jamás me atrevería a decir eso, porque sí existe violencia, ¿verdad? Pero una cosa muy distinta es las situaciones
desacuerdos entre pareja y otra cosa es la agresión que se da hacia las mujeres, ¿verdad? Definitivamente, los hombres también denuncian. Nosotros tenemos un circulante alto de hombres que solicitan medidas de protección, definitivo. Pero que definitivamente las mujeres son mayormente las que son víctimas de violencia doméstica, no me queda ninguna duda. Hablemos que en el año 2023, 2022, 2023, despuésito de la pandemia, todavía estábamos en pandemia, pero no como en el 2020, ¿verdad? 2021, se decía que la estadística había bajado. Pero claro, estábamos todos confinados en nuestros hogares, ¿verdad? Entonces se decía que obviamente iban a haber menos denuncias porque se estaba con el agresor en casa. Eh, ¿Es eso cierto o sí se dio una disminución ahí en la estadística? No es que disminuyera la violencia. Sí, en el caso de las fiscalías, vimos un descenso en cuanto a estadística, pero también vimos cómo después la curva subió, hizo un pico altísimo, digamos, al año pasado. Tuvimos un ingreso exagerado de causas porque precisamente empezaron a revelarse muchos hechos que tuvieron en ese momento, ¿verdad? Durante la pandemia, durante el encierro propiamente, ¿verdad? Los niños, por ejemplo, no iban a las escuelas. Y entonces, en muchísimas ocasiones, la revelación de hechos de violencia que se da dentro del hogar se produce en las escuelas. Cuando el niño tiene un lugar seguro, una persona que considera que lo puede proteger, que es su maestra, su orientadora, y entonces en ese momento revelan el hecho. Y en mi caso tengo que ver no solo los hechos de violencia doméstica, sino también de delitos sexuales. Y igual hubo una disminución, pero para el año pasado ya teníamos en realidad sumas muy, muy elevadas que tenían que ver con ese tiempo en el que las personas tal vez no tuvieron tanto acceso a los servicios de salud, a los centros educativos, para poder revelar o buscar inclusive la orientación que en muchísimas ocasiones se da, por ejemplo, en instituciones como el INAMU, que la persona se acerca a preguntar con muchísimo temor qué puede hacer, ¿verdad? Porque tal vez ya la situación es insostenible y pues en ese momento se le da una orientación. En ese momento todos los servicios en realidad los teníamos muy limitados. Sí, se activaron alarmas, Sí. definitivamente. En el caso del juzgado contra la violencia doméstica, ni un solo año ha sido menos al anterior. No sé si en algunos otros juzgados habrán disminuido las solicitudes de medidas de protección, pero la pandemia pasó igual. Todos los años siempre se atiende 100, 200 solicitudes, 300 solicitudes más. En este momento ya nosotros vamos por más de 1,600 solicitudes desde enero hasta la fecha. Y hay años que esa fue la totalidad de solicitudes que se recibieron en todo el año. Yo tengo 5 años de estar en San Carlos y en ningún año ha sido menor la solicitud. Híjole, qué difícil, porque todavía faltan los meses más duros. Por ejemplo, diciembre, ¿verdad? Es muy común escuchar en las noticias, por ejemplo, cuando hay eventos como partidos, ciertas actividades grandes, ¿verdad? Que generan también picos muy altos de denuncias. Sí, siempre es así. Yo lo relaciono más con los lugares y los eventos en los que haya consumo de alcohol. En realidad, ese tipo de eventos sociales generan pues muchísima violencia y para nosotros pues incremento también en las causas que se reciben. Vamos a saludar, dice Ana Rojas, dice, buenas noches, aquí pendientes de un tema tan importante. Muchas gracias. Margarita Castillo, desde Bocarenal, saludos y bendiciones para las 3 desde San José. Araya May dice, excelente. La difusión de información de herramientas para proteger y defender derechos fundamentales. Muchas gracias. Tenemos por ahí conectados también a Luis Enrique Solís, a Manuel Morales y otras personas que están conectaditos. Los invitamos a compartir el programa para poder llegar a más personas y si usted tiene alguna consulta que hacer, pues hágala o algún comentario porque aquí tenemos a doña Guadalupe y a doña Elke que son parte del juzgado, ¿verdad? Y Fiscalía
de San Carlos, entonces podemos aprovechar para hacer todas esas consultas. Sin duda alguna, ahora que retomando esto de los eventos, y es que aquí es hombres y mujeres también, ¿verdad? Porque estamos en un contexto de fiesta, ¿verdad? Tal vez con algunos traguitos, como decimos popularmente, y nos envalentonamos, como dicen, ¿verdad? Y entonces hasta uno lo nota, ¿verdad? Hasta en el vocabulario que utilizan las parejas. Y esa se da una falta de respeto y por ahí inicia todo también. Bueno, sí, yo invito a las personas que no seamos parte de esto, ¿verdad? De tolerar estas situaciones, porque como bien usted lo estaba mencionando y la licenciada Elke, hay muchas violencias se dan en el ámbito público, donde todo el Ujú, mundo está viendo, ¿verdad? Todo el mundo, todas las personas que están ahí están viendo que se está dando una agresión en contra de una persona o de una mujer, ¿verdad? Que la están maltratando, que le están pegando, y eso no es conmigo. Esto salva vidas, ¿verdad? Es muy fácil ujú, ayudar a una persona que tal vez a lo mejor hasta le quitaron el teléfono, ¿verdad? Que no puede pedir ayuda porque tal vez está tan afectada que no puede ni siquiera gritar que le ayuden, ¿verdad? Entonces, una simple llamada al 911, indicar lo que sucede, tener la paciencia que se requiere, porque obviamente también la cultura que tenemos ha hecho que tengamos que identificarnos tanto en el 911, pero es ujú. necesario decir el lugar donde está, qué es lo que está pasando, y la fuerza pública llega lo más rápido posible. Y yo sí doy fe de que es algo que es rápido, ¿verdad? La Ujú, fuerza pública en San Carlos es súper eficiente, súper eficaz en la atención de situaciones de violencia doméstica. Cuando la fuerza pública llega al sitio, ¿verdad? Si eh, se toma el parte, la información, si la señora quiere denunciar, quiere medidas, y aunque no lo quiera, aunque la señora diga no, todo está bien, la fuerza pública tiene la obligación de llamar a la persona disponible en violencia doméstica y en fiscalía. Para que la licenciada Elki esté aquí hoy y para que yo esté aquí acompañándolos a todas y ujú, todos, hay otra persona fiscal disponible que ujú, atiende cualquier solicitud y otra persona en violencia doméstica atendiendo las solicitudes. No crea que tenemos descuidado el asunto. ujú, ujú. Entonces, yo los insto a todas las personas a que no toleremos, a que denunciemos, no Que es permitamos. una responsabilidad de todos. Es una responsabilidad y podemos salvar vidas, ¿verdad? Haciendo una simple llamada al Qué 911. importante esto, ¿verdad? Porque estamos muy temerosos de poner una denuncia todavía. Hemos hablado principalmente en los hombres y las mujeres, pero están nuestros niños también, que les cuesta más alzar la voz. Recuerdo, voy a poner el ejemplo, hace algunos años trabajaba en un centro educativo de primaria y recuerdo hacia el filo de la tarde, cuando ya salía, recibimos una llamada en la escuela eh, y nada más nos dijeron, es para denunciar que hay un niño que pertenece a esa escuela que le pegan absolutamente todos los días. Desde mi casa se escucha, vive cerca y esto es de todos los días y nos colgaron. No nos dieron ningún dato, imagínense, eh, una población grande de estudiantes, no nos dieron una calle como para uno ubicar cuáles niños podían vivir en esa calle, ¿verdad? ¿De qué podíamos hacer? La medida ahí sería visitar uno por uno para ver cuál, ¿verdad? Eso pasó, nunca lo olvido, pasó un lunes. Yo llegué el otro día, ninguno, ¿verdad? Dentro de lo que uno podía encontrar, hasta el jueves que llegó un niño y tenía todavía las marquitas de los golpes que le daban. Ya intervenimos, ¿verdad? Y lo atendemos y bueno, se pone la denuncia como corresponde y todo. Y yo decía, eso fue el lunes, hoy es jueves, en ese momento, ¿cuánto pasó? ¿Cuánto no hubiésemos evitado en esos días? Gracias a Dios no pasó a más, ¿verdad? Pero pongo el ejemplo porque a veces decimos, es la familia de Alá. No todos tenemos responsabilidad. Y como bien ustedes lo enmarcaban, podemos salvar vidas. Por supuesto, claro que sí.
definitivamente tenemos que denunciar, ¿verdad? El proceso es muy sencillo. Decimos denunciar por el léxico que utilizamos, Ujú. pero esto en violencia doméstica no es una denuncia, no es una demanda, es una simple solicitud de medida de protección. Así se lo hago yo ver a las personas cuando estamos ahí en las audiencias, ¿verdad? Ujú. Esto no es una demanda, esto no le mancha la hoja de delincuencia a nadie. Esto únicamente en violencia doméstica, lo único que es una orden para salvar vidas, para poner a aquella persona, resguardar su derecho humano de no vivir en violencia doméstica. ¿Cómo se denuncia? ¿Cómo se hace la solicitud de Ujú. medidas de protección? Súper, súper sencillo. Si yo soy víctima de violencia doméstica o conozco a alguien, un familiar, tengo los datos de esa persona, yo puedo directamente presentarme en el juzgado contra la violencia doméstica, decir, vean, mi hermana, mi hija, mi sobrina está pasando esta situación o yo estoy sufriendo esta situación, quiero medidas de protección porque pasa esto y esto y esto. O sea, explicar qué es lo que ha visto que sucede o qué es lo que me sucede, qué medida quiero y contra quién quiero esa medida. El juez o la jueza, la persona que está a cargo, inmediatamente valora la solicitud y dicta la orden de protección y le manda la notificación. La víctima o la persona que solicitó las medidas a favor de esa persona víctima no tiene que llevar nada a ninguna persona agresora. Es la fuerza pública la que se encarga de forma inmediata de llevar los documentos y notificar a la persona prevenida. Una vez que se ha notificado a la persona prevenida, a partir de la fecha de que se le hace la notificación, las medidas se dan por un año. Es un año la duración de esas medidas. Si esa persona no está conforme, debe realizar un trámite que se llama oposición a las medidas. Viene al juzgado en el término de 5 días, porque todos y todas tenemos derecho, ¿verdad?, de expresar y de defendernos si es el caso, ¿verdad? Solicita la audiencia y a esa audiencia trae la prueba que considere pertinente para, para oponerse a las medidas para que se levanten. Cuando uno se puede oponer a una medida, ¿qué prueba me sirve a mí para oponerme a una medida? Yo siempre les cuento, bueno, un caso hipotético, ¿verdad? Una persona viene y solicita medidas y dice que su expareja, su excónyuge, estuvo la madrugada del 29 de agosto golpeándole la puerta, ¿verdad? Y la señora, se le notifican las medidas, se le advierte, se le dice, mire, no vaya a golpearle en la madrugada a la puerta a su ex conviviente, a su ex cónyuge, y esa señora pide la audiencia, o esta persona pide la audiencia. Se llega a la audiencia y esa persona dice, vea, señora jueza, este es mi pasaporte, yo en esa fecha no estaba en el país. Definitivamente, ahí hay algo que no estaba bien. Eso es una prueba contundente para ordenar el levantamiento de las medidas, porque la ley contra la violencia doméstica opera un principio que es el principio de indubio pro víctima. O sea, si hay una duda de que las medidas, de que la situación de violencia se está dando, debe operar, debe mantenerse las medidas. Lo que la víctima necesita es nada más un indicio creíble de que la situación de violencia que está denunciando se está dando, y para eso son las medidas para protegerlo, que es diferente al trámite de penalización, ¿verdad? Tal vez doña Elke Eso nos le iba a explica. preguntar, porque son dos procesos completamente Totalmente distintos. distintos. Bueno, vamos a ver. Primero, quería contarle, San Carlos está dentro de las 25 fiscalías de este país que cuentan con una unidad especializada de género, ¿verdad? Okay. Contra la violencia de género. Entonces, esto hace que pues tengamos, al igual que en los juzgados de violencia doméstica, personal que está sensibilizado con toda la problemática y con la materia, ¿verdad? Entonces, eso nos asegura que una vez que recibimos a las personas, Fuerza Pública, por ejemplo, atiende un hecho de violencia, recibe una llamada al 911, a la delegación, eh, se desplazan al lugar, atienden a la persona. Esa persona de inmediato va a ser puesta a la orden de el fiscal o la fiscala que esté de turno en ese momento, el que esté disponible. Si es en horario de 7 de la mañana a 4 y media de la tarde, pues obviamente el abordaje en la medida de las posibilidades va a serlo el personal especializado en la materia. Cuando se da esa intervención por parte de Fuerza Pública, existe un deber que las personas deben conocer
un deber para los fiscales y fiscalas y un derecho entonces para las víctimas. Y es que, por ejemplo, si la persona no puede trasladarse en ese momento, porque es lo que va a pasar, la van a llevar de inmediato a la fiscalía, porque necesitamos primero en un ambiente libre de esa violencia, en un ambiente privado y apto para poder conversar, que esa persona pueda sentirse en la confianza y con la seguridad de que puede denunciar, porque en la fiscalía sí lo que procede es interponer una denuncia. Ese personal que les va a atender, que está sensibilizado, pues entiende también que la persona a veces va a hablar, a veces no va a querer hablar. Pero aún así nosotros tenemos la obligación de buscar la prueba independiente porque se trata de delitos de acción pública. Entonces, esos delitos, por eso es importante también que las personas sepan que si soy la mamá y que mi hija está siendo agredida y que la tengo en el apartamento a la par y este hombre le pega todos los días, pues yo también soy testigo y puedo perfectamente ante los tribunales de justicia pedir protección para mi hija, pero también pedir que se sancione, ¿verdad? La consecuencia de ese acto para esa persona que está agrediendo a alguien de mi familia o inclusive a un vecino. Cuando llegan a la fiscalía, pues se les va a informar sus derechos, ¿verdad? La posibilidad que tienen de contar inclusive con atención de la Oficina de Protección y Atención a la Víctima, que es un recurso en realidad bastante valioso porque se les dota de muchas herramientas a las personas víctimas, desde el acompañamiento psicológico, el acompañamiento en la parte de asesoría legal, en la parte social también. Entonces, en realidad es un equipo interdisciplinario que va a atender a esa persona mientras el fiscal o la fiscala está atendiendo el proceso, buscando la prueba para poder llevar a esa persona ya ante un juez. Cuando se dan estas solicitudes o cuando Fuerza Pública se comunica, existe un deber para nosotros los fiscales y las fiscalas de trasladarnos al sitio donde esté la víctima si no puede llegar. Qué sé yo, tengo a mi mamá en cama, tengo 5 hijos y obviamente pues no podemos arriesgar a 5 niños montándolos en una patrulla para traerlas a la fiscalía. Entonces, tenemos directrices a nivel interno del Ministerio Público que nos obligan a ir a donde esté esa persona, a ofrecerles nuestros servicios y a tratar de acompañarla o, por decirlo de alguna manera, convencerla de que denuncie, de que en ese momento es un buen recurso que tiene, que el Estado le da sin ningún costo, ¿verdad? Porque en realidad para interponer una denuncia no se necesita un abogado, es únicamente acercarse a la fiscalía, porque inclusive podría ser que la persona no llamó a la policía, se aguantó toda la noche, tal vez golpeada, pero al día siguiente decide presentarse a la fiscalía, pues en la fiscalía se le va también a informar, se le va a recibir, se le va a ofrecer también los servicios de la Oficina de Protección. En San Carlos venimos trabajando muy de la mano con el Juzgado de Violencia Doméstica, con el INAMU, con las compañeras de trabajo social del hospital, O sea, hay todo un con el equipo PANI. interdisciplinario e Hemos, interinstitucional. sí, hemos tratado de sumar los esfuerzos que hacemos cada una, ¿verdad? Para ofrecerle inclusive mayor protección y darles más herramientas a estas personas que están sufriendo violencia para poder salir de ahí, porque sabemos que no es tan fácil como que interpongo la denuncia y me voy. En muchísimas ocasiones es la persona que me provee los alimentos, inclusive para mis hijos. Además de toda la parte psicológica del ciclo de violencia doméstica. Entonces, a la fiscalía en realidad es bastante fácil el trámite, nada más es acercarse o acercarse a Fuerza Pública, que es como el medio más rápido, con los que también tenemos en realidad bastante cercanía y el trabajo en realidad es un trabajo en equipo que ha venido en realidad operando bastante bien, mejorando cada día, obviamente, cada vez que se nos presentan retos, pero siempre en pro
de esas personas que requieren salir de ese ambiente de violencia, que tal vez ya tomaron la decisión. En materia de género, esa directriz de que nosotros tenemos que trasladarnos al lugar si la víctima no puede ser trasladada a los tribunales, que eventualmente sería lo ideal, ¿verdad? Eh, Existe también la obligación de atender en cualquier momento. No necesariamente tiene que haber sido una situación que sucedió hoy mismo, que se está dando en este momento, sino que una persona se acerca a cualquier institución, al 911, a la puerta de los tribunales a la 1 de la mañana, porque creyó que ese momento es en el que puede revelar todos los hechos. Ujú. Cuando se trata de delitos sexuales o de violencia intrafamiliar, la obligación de nosotros es atenderlas de inmediato, porque Ok. conocemos que estas víctimas no siempre es el momento de hablar, no es en cualquier momento y no es en cualquier lugar, es cuando ellas o Están, ellos ya llegaron al límite y ya sienten que deben revelar, pero esa opinión o decisión podría cambiar en horas, ujú. e inclusive esa sensación de que a nadie le interesó. Entonces, precisamente el Ministerio Público va enfocado en conocer y especializar a las personas que trabajamos para esta institución, en que respetemos también los momentos de las personas que acuden a nosotros, y pues para eso tenemos personal disponible siempre. Y la importancia también, ahora que usted menciona, es, bueno, en todas las instituciones tenemos esa responsabilidad, ¿verdad? Como profesionales, lo digo yo como docente, y se sabe que el momento puede ser a la hora que sonó el timbre, como decimos en el centro educativo, ¿verdad? Que si nos llega un caso es de obligación, porque así no lo dicta, ¿verdad? Atenderlo, porque como usted lo está diciendo, en ese momento es que la persona, en el caso nuestro, ese menor de edad, está pidiendo que se le apoye, que se le ayude, que se le dé esa contención, ese acompañamiento, y así en todas las instituciones. Eh, es un tema de verdad que muy amplio. Yo siempre, cuando los escucho, la importancia aquí, usted que nos escucha, que nos sigue, de no juzgar, de no juzgar. Antes de hacer un comentario, a veces no somos la persona, digamos, ¿qué pasa si a mí me llega la vecina y me comenta una situación? Y muchas personas dicen que nunca me llegue, ¿verdad? Porque yo no sé qué hacer, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Me quedo, sigo con lo que decía doña Guadalupe antes, podemos salvar vidas. Podemos salvar vidas. Definitivamente. Tal vez no sé la respuesta en este momento, pero podemos ser ese canal, ese medio, ¿verdad? Para ayudar a esa persona. Bueno, yo no sé qué hacer, pero déjeme llamar a alguien o yo lo acompaño en el proceso, llamamos al 911, yo voy a estar apoyándolo a usted, pero no dejemos solas a estas personas. No, y a veces esta denuncia puede ser anónima también. Si la Ujú. persona no se quiere involucrar en la situación y decir, vea, yo no quiero esta, le informa a la persona del 911 que la atiende y le dice, vea, yo voy a denunciar esta situación, pero yo no quiero aparecer ahí. Pero con que denuncie, ¿verdad? Si ve una agresión en la calle donde están asaltando o atacando a una mujer, que denuncie, que llame al 911 y diga lo que está sucediendo. Tal vez, Wendy, sería importante, Ujú. que conversemos de qué medidas puede ordenar una persona juzgadora. Eh, que- Importantísimo. Ya vamos con eso. Nada más permítanme saludar a nuestros amigos de la Academia de Fútbol Sao Sport, que siempre nos acompañan. Ellos entrenan en la cancha nueva en Cedral, en Ciudad Quesada. Academia de Fútbol Sao Sport para todas aquellas familias que tienen niños y niñas que les gusta hacer deporte y en este caso que les gusta practicar el fútbol, ¿verdad? Ellos, Michael Bogarín y Marcos Saborío, son los coordinadores, atienden todas las categorías y pueden contactarse con ellos al 8302-5029, 8302-5029, Academia de Fútbol Savo Sport, para todos aquellos niños y jóvenes que les
encanta hacer deporte y en este caso practicar el fútbol. Antes de iniciar con las medidas, voy a leer un mensajito de Ivania Castro. Dice, excelente intervenciones de las compañeras judiciales para aportar un granito de arena incentivo a las familias que orienten a las personas menores de edad a cargo desde pequeños hacia el respeto, la equidad en los roles de los hijos dentro de las dinámicas familiares. Primordialmente dar el ejemplo de la manera en que nos relacionamos con las demás personas y de notar lo que podemos o no podemos permitir, ya que de ninguna manera puede estar relacionado con situaciones agresivas y de dominios de poder. Muchas gracias, Ivania, por su aporte. Y así es, en los centros educativos vivimos mucho estas situaciones que la compañera menciona, ¿verdad? Inclusive, bueno, es el pan de cada día de nosotros, ¿verdad? Y hay casos donde uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando en esta familia, ¿verdad? Por las conductas En de los esta chicos sociedad, y ¿verdad? en esta Estamos sociedad. viviendo momentos muy difíciles, ¿verdad? En cuanto a la violencia se refiere. Es muy, muy, muy difícil, ¿verdad? Y eso no deja de lado a las familias. Las familias también están tocadas por esa situación de aumento de violencia. Así es. Entonces voy a hacer como un resumen, ¿verdad? Para ver. Importancia, las denuncias, bueno, o Solicitudes. solicitudes, ¿verdad? Pueden ser anónimas, si yo no me quiero ver involucrado, pueden ser perfectamente anónimos. Al 911 para prestarle colaboración a la víctima, ¿verdad? Ajá. Al juzgado, pues sí, tiene que venir una persona a decir, vengo a poner una solicitud, porque generalmente la persona que viene es la mamá, la suegra, la hermana, que está ahí, como lo decía la licenciada Elki, que es algo que quiero recalcar. A veces las personas tenemos el mito, creemos que no tengo testigos porque todos los que están aquí son mi familia. Esos son los testigos, porque las cosas y las situaciones que pasan en el ámbito familiar, ¿a quiénes son las personas que les consta? A la misma familia. O sea, están calificados para venir a dar un testimonio con respecto a la situación de violencia doméstica. Yo me refiero que puede ser anónima, puedo no figurar en el informe. Si yo le digo al del 911, en tal parte, en tal situación, en el parque de San Carlos, está pasando en este momento una violencia doméstica, pero para no involucrarse, si la gente no quiere, ¿verdad? Pero ya para venir a solicitar una medida, pues obviamente. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, hablamos de padres, madres, niños, todas las personas de la familia, ¿verdad? Es importante también saber, digamos, que el Estado de Costa Rica tiene una institución que tramita procesos de protección en vía administrativa, o sea, a favor de las personas menores de edad, ¿verdad? El Código de Niñez y Adolescencia regula los procesos de protección que debe establecer o gestionar o tramitar el PANI a favor de las personas menores de edad. No quiere decir esto que en el juzgado nosotros no demos medidas a favor de personas menores de edad. Hay casos calificados que se tienen que ordenar medidas por lo menos por 15 días, 8 días, mientras el PANI interviene la situación. Sí se dan medidas a favor de personas menores de edad, pero específicamente en los casos de menores de edad es el PANI, porque ahí es donde tiene que darse una situación de investigación. En las solicitudes de medidas de protección, a diferencia de los trámites que hace el PANI o de la Fiscalía, nosotros no investigamos para ordenar las medidas. Ordenamos las medidas que establece el código, que son la ley, que son las típicas, ¿verdad? Que están en el artículo 3, la salida del hogar, la distancia, no se le acerque, no la agreda, que nosotros las enumeramos A, B, C, ¿verdad? La J, que no la agreda de ninguna forma, el menaje de casa en algunas ocasiones. Ahí están, nada más de entrar a Google y buscar el artículo 3 de la ley contra la violencia doméstica. Pero el juez también, o la jueza también puede dar medidas atípicas. Cuando hablamos de medidas de protección, recordemos, es con el juzgado de violencia. Contra la violencia. Y cuando hablamos de medidas cautelares, con penalización. El proceso penal. Sí. Ok. ¿Qué medidas entonces, aparte de todas esas? Bueno, como le mencionaba, se pueden ordenar medidas típicas o medidas atípicas. ¿Qué es una medida típica? Aquella que está regulada. Ahora no solo las que establece
la ley contra la violencia doméstica, sino que también aquellas que les recuerdo que habíamos indicado que a partir del 1 de octubre inicia el Código Procesal de Familia. El Código Procesal de Familia tiene un apartado de medidas de protección cautelar y ahí establece también una serie de medidas típicas porque están reguladas en la norma. Pero las medidas atípicas son las que no están en la norma, pero que el juez puede, o la jueza puede considerar necesarias para la protección de aquella persona. ¿Qué podría ser? Entréguele la ropa, entréguele los bienes. ¿Perdón? Entregue las armas. Es que esa es una medida típica de entregar las armas que tenga en su poder, ¿verdad? Puede ser, absténgase por ejemplo, a favor de las personas adultas mayores, ¿verdad? Que a veces el vecino está haciendo un ruido o está tirándole basura, no le tire basura. Son medidas que la persona juzgadora considere, aunque no la establezca la ley, siempre y cuando la persona juzgadora justifique por qué está ordenando esa medida. Ok. Y cuando hay ese tipo de medidas, en caso de incumplimiento. En caso de incumplimiento, nosotros nos damos cuenta de que una persona está incumpliendo las medidas porque la ley contra la violencia doméstica establece seguimientos, ¿verdad? Nosotros hacemos seguimientos a las víctimas para ver si las medidas se cumplen. Si la señora o la persona o nos dice, vea, o la adulta mayor nos dice, vea, me están incumpliendo las medidas, inmediatamente hacemos un comunicado a la fiscalía que nosotros en el lenguaje jurídico denominamos testimonio de piezas para que se investigue la comisión de ese delito. O perfectamente la persona víctima se presenta al juzgado, ¿verdad? A la fiscalía, perdón, a denunciar el incumplimiento. Las medidas tienen una duración de 1 año y se terminó el proceso. La anotación en el registro de personas agresoras dura por 5 años. ¿Por qué? Porque la ley establece que si esa persona que ha sido prevenida, que ha sido prevenida por violencia doméstica, llega al juzgado a pedir medidas a su favor, nosotros valoramos la solicitud y si es procedente la ordenamos, pero tenemos que convocar a la audiencia de oficio, o sea, sin que nadie la venga a pedir, tenemos que hacer una convocatoria a esa audiencia. Para eso es el registro, no es un registro de delincuencia, como a veces las señoras vienen todas preocupadas, dicen, vea, es que me dijeron que le van a manchar la hoja de delincuencia y no va a poder conseguir trabajo. Eso no es cierto. El registro es un registro privado, única y exclusivamente para determinar qué personas han sido prevenidas por violencia doméstica en los 5 años atrás, para ver si nosotros en cada orden de medidas de protección que hacemos día con día, tenemos que ordenar esa audiencia de oficio. Se nos ha ido el tiempo. Ay, rapidísimo, ¿verdad? Sin duda alguna es un tema, como lo dije del inicio y lo vuelvo a repetir, muy amplio, mucho que aprender, pero antes quisiera, no sé, a nivel de Costa Rica, ¿qué nos falta? Todavía estamos cortos, pero ¿cómo hacemos? ¿Qué tal vez algunas sugerencias o cuál es el principal reto tal vez que tenemos a nivel de violencia? Para mí, el mayor de los retos es hacer que las personas entiendan que debemos denunciar. Independientemente de si se trata de mi hermana, de mi mamá, de mi vecina, es importante que hablemos, es importante que podamos pelear o reclamar los derechos humanos de las personas y en este caso de las mujeres, de las personas menores de edad también. No nos quedemos callados, podemos salvar vidas y a nivel institucional pues seguir trabajando en la sensibilización, en comprender el ciclo de violencia doméstica, en comprender por qué las conductas violentas afectan tanto a las personas y en cuáles de sus ámbitos de la vida las afectan, porque son muchísimos, y de esa manera pues poder dar mayor acompañamiento, mayor protección inclusive a todas estas personas que están a nuestro alrededor. Bueno, igual, ¿verdad? Instar a la población, ¿verdad? Hombres y mujeres, que no seamos cómplices de la violencia en contra de las personas,
en contra de adultos mayores, en contra de niños, de ningún tipo de abuso y en especial, no porque se me antoja ni porque sea parcial en esto, no, es porque históricamente lo sabemos, ¿verdad? En contra de las mujeres, o sea, este, hoy puede ser por la vecina, por la amiga, mañana puede ser por mi hija y a lo mejor yo ni estoy y es otra persona que le va a ayudar a liberarse de esa violencia, ¿verdad? O por mi hermana o por mi sobrina. Yo los insto a todas las personas que denunciemos la violencia, que no toleremos ninguna situación de violencia, que no pasemos por la calle y volvamos a ver para otro lado cuando están golpeando a una señora o a una muchacha. Eso no lo permitamos, porque todas las personas que hagamos eso somos cómplices de la violencia que se está generando y hasta de las situaciones graves que pasan, ¿verdad? No haga caso omiso. No podemos cegarnos ante una realidad que tenemos y que vivimos en Costa Rica día a día. Podemos alzar la voz por todas esas personas. Podemos identificar esas alarmas, esos indicadores que nos dicen que algo está pasando, que algo no está bien y podemos ser ese medio de ayuda para esa persona y para salvar vidas. Gracias, gracias, muchas Gracias a gracias de usted. verdad por acompañarnos el día de hoy. Las puertas de Radio San Carlos y el programa están abiertas. Les agradezco sacar de su tiempo, que es súper valioso, el acompañarnos el día de hoy, porque esta es una de las formas de llegar a las familias, de llegar a la población y uno de los retos que tenemos es ese, educarnos como ciudadanos, como parte de una sociedad donde en el tema de violencia es un compromiso de todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que nos siguen semana a semana. Los esperamos la próxima semana con otro invitado, con otro tema más por abordar. Les pedimos el favor, siga compartiendo el programa para llegar a muchísimos. Yo sé que muchos lo ven también fuera de la franja del horario, ¿verdad? Pero podemos llegar a muchas personas. Si en estos momentos se le viene a la mente a alguien que puede estar pasando una situación, no dude en compartir el programa y no dude usted en ser ese canal de ayuda. Gracias por seguirnos por la 1440 de Radio San Carlos y por Canal 3 de Copelesca. Los esperamos la próxima semana. Que Dios me los bendiga.